La entrevista en RR Noticias. Con el gusto de saludar al doctor Juan Martín Granados Torres, quien ahora ostenta el cargo de asesor en políticas públicas. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Muchas gracias y muy agradecido por el espacio con tu auditorio. Encantado de saludarte. Como ustedes saben, pues un personaje muy relevante en la escena pública de nuestro querido Querétaro y que ahora agradecemos enormemente el poder seguir pues haciendo uso de la gran experiencia que tú tienes y que ahora estás realizando estas tareas. Hoy has sido convocado también a este congreso para pues mostrar las bondades del sistema Cosmos. ¿Qué opinas de este tema? Fíjate que este congreso pues es un regreso después de la pandemia. Es un congreso donde cada año todas las instituciones que trabajan el sistema de justicia penal en el Estado presentaban los avances, presentaban las experiencias ante la ciudadanía, particularmente la academia, estudiantes, maestros, investigadores y los abogados postulantes, con el único objetivo de que se conociera y poder recuperar la opinión y las cuestiones, las preguntas que tenían sobre todo los estudiantes. Esto nos permitió con mucha claridad en cada momento saber hacia dónde teníamos que enderezar el rumbo en cada anualidad programática, por institución y por sistema. Pero en este regreso, gracias a el impulso de la Comisión para la Evaluación del Sistema de Justicia, donde se encuentran los titulares de los tres poderes, los organismos constitucionales autónomos, que es la Fiscalía General del Estado y la Defensoría de los Derechos Humanos, además de la representación ciudadana del sistema anticorrupción. En esta ocasión regresamos con el Congreso, pero con un carácter de nivel internacional. Abre el Congreso el doctor Manuel Atienza, quien es tal vez el más grande jusfilósofo que existe en Hispanoamérica. Él viene directamente de la Universidad de Alicante a hablar justo de cómo la argumentación es el mecanismo para poder acercar la justicia en el lenguaje y en el entendimiento al ciudadano. También la intención es de que con 4 conferencistas y 4 paneles, entre todos platiquemos y le mostremos a la ciudadanía los avances, no solamente de la justicia penal en Querétaro, sino en todo el país. Y algo muy importante, discutir, reflexionar con especialistas ciudadanos, en concreto las 2 organizaciones ciudadanas más fuertes y que tienen más de una década dedicados a este tema, como es World Justice Project, de carácter internacional, y México Evalúa, de carácter nacional, quienes hacen sus métricas anuales. Ellos van a venir en 2 paneles a hablar de qué se mide, cómo se mide y con qué se está midiendo la justicia penal a nivel nacional. Esto es algo sumamente importante porque en la medida en que sepamos qué estamos midiendo, podemos tener muy claro también qué es lo que se está haciendo mal. Y lo más fundamental es que los resultados de esas mediciones es lo que debería de saber el ciudadano para que lo pueda contrastar con su propia experiencia y decirnos, no, lo que tú nos estás diciendo no es tan correcto, no es tan lo que yo veo, no es tan lo que yo vivo. La justicia penal centrada en las personas tiene que tener esa definición, un lenguaje entendible, dejarnos de fórmulas, dejarnos de casi exorcismos, formularios en las sentencias. No, las sentencias tienen que ser claras, explicadas a las partes por parte de los jueces, como dice la Constitución, pero no solamente las sentencias judiciales, prácticamente todo el quehacer, toda la actividad que hace un funcionario dentro del sistema de justicia penal debería de ser entendido por sus derechos y por sus responsabilidades para cada uno de los ciudadanos. De eso y otras cosas es de lo que vamos a hablar en este regreso
del Congreso Cosmos. Pero fíjate qué importante, estamos conversando con el doctor Juan Martín Granados Torres, que ahora se desempeña como asesor en políticas públicas, y creo que ahí es donde está la clave precisamente de poder entender un acceso a la justicia para el grueso de la población, que sea también en términos sencillos, fácilmente comprensibles para la mayoría de la población, porque creo que hasta el día de hoy, y tú con tu expertise de tantos años, lo sabes mejor que nadie, había, digamos, un poco una dicotomía o dos mundos alternos, ¿no? El mundo de los especialistas que hablaban con ciertos términos y el mundo del ciudadano común que en muchas ocasiones no entendía parte de estos procesos, y me parece que ahí está la clave en lo que has mencionado esta mañana. Sí, y de eso se trata justamente el Congreso. El tema hoy es transparencia y rendición de cuentas. La transparencia tiene que ver con qué tanto el ciudadano puede acceder al conocimiento de la justicia, no solamente de su caso particular, si es que es la situación, sino de cómo funcionan las instituciones y si esa justicia y la seguridad le pueden permitir estar tranquilo para hacer un proyecto de vida a largo plazo con su familia, con los seres que quiere, para poder decir en Querétaro voy a establecerme los próximos 10, 15 años o el resto de mi vida. Claro. ¿Por qué? Porque sé que se está trabajando y sé que aquí vale la pena vivir e invertir. Y por otro lado, en el tema de la rendición de cuentas, las instituciones constitucionalmente tienen la obligación de informar, sí, pero ¿informar qué? ¿Qué es lo que le interesa al ciudadano? No es lo que la autoridad quiera platicar. Sí, como bien dices, y me parece que es la mejor analogía, debemos de dejar esta especie de sacerdocio institucional para volvernos más en el plano del lenguaje que le interesa al ciudadano. Hoy tenemos muchos problemas en este país y si los tribunales, si las autoridades, las instituciones no hacen su papel, esos problemas se van a agravar. Y de aquí a que aparece el convenio, el lenguaje político del consenso, tal vez lo único que nos pueda salvar en una situación de violencia extrema como la que se está viviendo en muchos lugares y regiones del país, sea precisamente la fortaleza de las instituciones por la confianza de los ciudadanos al saber qué hacen, cómo lo hacen y los resultados que obtienen de ese trabajo. Y entenderle a lo que están haciendo. Exactamente, también, esa es la clave. Pues bien interesante lo que se va a tratar hoy y mañana aquí en este Querétaro Centro de Congresos. Vamos a estar muy pendientes de lo que vas a platicar porque sin duda es una de las claves para esto que has mencionado, que podamos hacer que las instituciones se sientan más cercanas hacia la ciudadanía. Esa es la intención. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Siempre un gustazo platicar contigo. Muchas gracias, muy amable. Qué gusto escucharte esta mañana. Les ha acompañado el doctor Juan Martín Granados, quien, como saben, ahora se desempeña como asesor en temas de políticas públicas. Gracias, qué gusto verte. Mucho éxito. Gracias. Amigos, son ahora las 7:36. Hagamos una pausa. Agustín con el resumen de la media.